tus palabras y que sea tu mensaje, Señor, en el nombre de Cristo, que exhorte, que consuele, que redarguya nuestra vida, nuestro corazón, Dios, y que tú, Señor, seas glorificándote en medio nuestro en esta hora de la mañana, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. ¿Cómo han estado? Bendecidos. Gloria a Dios. Es un honor, es un privilegio el poder estar en este lugar para predicar el Evangelio. No es lo mismo yo pararme acá a hablarles de una ciencia o de cómo se hace algo que se puede aprender o no se puede aprender. Uno va al colegio a aprender trigonometría y muchas veces ni la utiliza. Pero lo que vamos a aprender el día de hoy, cuando nos paramos o alguien se para en este lugar, va a dar una palabra de vida eterna, amén, que igual depende de cada uno de ustedes o de cada uno de nosotros si la recibe o no. Igual es mi responsabilidad llevar el mensaje de salvación, pero es su responsabilidad aceptarla o no. Nadie le va a poner un revólver en la cabeza y decirle tienes que aceptarla, pero igual vas a tener que darle cuentas a Dios por lo que no hagas o por lo que hagas, amén. Yo le invito a que incline su rostro, vamos a meditar por un momento y vamos a pensar en cómo fue esta semana que está comenzando, hoy domingo, de lunes a sábado. ¿Qué ocurrió en su vida que de pronto usted dijo no debía haber ocurrido? De pronto, ¿qué hizo que no debía haber hecho? ¿O qué no hizo que debía haber hecho? Vamos a pedirle al Espíritu Santo de que nos ayude a concentrarnos, que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a ponerla en práctica, porque de nada nos sirve el venir y disponer 2 horas en un lugar si no tenemos la disposición para aplicar, para poner por obra en nuestras vidas lo que vamos a aprender. Señor, te pido en el nombre de Jesús que quites todo obstáculo, Señor, que el enemigo quiera poner. Te pido, Señor, de que tú seas trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio. Dios, es tu palabra la que va a ser predicada el día de hoy. No son palabras de hombres, no son palabras de una persona, Señor. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Que tu palabra, Señor, caiga en buena tierra y que dé fruto al 100%, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo los invito, mis hermanos, a que vayamos al libro de Lucas, capítulo 16. Libro de Lucas, capítulo 16. Y vamos a estar tratando un tema bastante importante. Amén. Lucas, capítulo 16. Vamos a estar leyendo de comienzo los 2 primeros versículos de este capítulo. Amén. Cuando lo encuentre, por favor, dan un fuerte amén. Si de pronto alguien no lo encuentra, le pido por favor a uno de los hermanos que le colabore. La idea es que todos estemos concentrados, todos estemos en el mismo lugar. Amén. Lucas capítulo 16 dice: dijo también a sus discípulos. ¿Quién lo dijo? Lo está diciendo Jesús. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser más mi mayordomo. Amén. Aquí Jesús les está hablando a sus discípulos. Aquí Jesús le está dando un mensaje a su equipo de trabajo, a gente que ya conocía cómo era Jesús en la tierra. Si miramos el capítulo 15, comenzamos a mirar que Jesús estaba hablando sobre un mensaje de salvación, sobre la alegría que es cuando una oveja perdida regresa al redil, cuando una moneda perdida es encontrada, o cuando el hijo pródigo vuelve a casa. Si miramos el mensaje en el capítulo 15 que está dando Jesús, es un mensaje de salvación, un mensaje para los que no conocían a Jesús, o los que lo conocieron y se apartaron, regresaron. Pero a la luz del capítulo 16 ya Jesús les está hablando a sus discípulos,
a los que ya conocían de salvación, a los que ya conocían el camino de la verdad, a los que ya habían transcurrido un tiempo con Él. Entonces Jesús comienza a contarles una parábola sobre lo que hizo un mayordomo. Y por eso entonces quiero traerles el mensaje de hoy, se llama Cristianos infieles. Yo le invito a que le diga al hermano que está a su lado, cristianos infieles. Espero que no seamos ninguno de los cristianos infieles, amén. Entonces, como les decía, Jesús le está hablando a sus discípulos, no le está hablando a gente que no conocía de Dios, no le estaba hablando a gente que apenas estaba escuchando por primera vez el mensaje de salvación, le estaba hablando a un grupo de personas que ya sabían quién era Jesucristo, que ya sabían que Jesús era el Mesías prometido a los hombres, que ya sabían que Él sanaba, que resucitaba enfermos, resucitaba muertos, sanaba enfermos, que hacía milagros. Pero ¿por qué Jesús tuvo que enseñarles a través de una parábola a sus discípulos sobre la mayordomía y pone como ejemplo un mayordomo infiel? Y vamos a mirar a la luz de la palabra el día de hoy cómo muchos de nosotros hemos actuado igual o peor que este mayordomo infiel. Para eso debemos incluso tener algunos conceptos básicos, algunas definiciones sobre qué es mayordomía. Porque muchas veces leemos la Biblia, la leemos de corrido, pero no entendemos y pasamos por alto muchos significados. Hoy en el discipulado yo le he preguntado a los muchachos que cómo les ha parecido, porque ya estamos terminando, y me decían que han aprendido mucho porque ya ven la palabra muy diferente a como la veían antes, que ahora sí la entienden, me decía Kate precisamente. Y es así, porque cuando empezamos a buscar la presencia de Dios, cuando empezamos a buscar en la palabra de Dios, qué nos dice Dios o qué tiene Dios para decirnos, el mismo Dios nos va revelando su propia palabra. Amén. El mismo Dios nos va diciendo las verdades que debemos aprender para nuestra vida. Porque es muy diferente yo escuchar la enseñanza de una persona a una enseñanza que el mismo Dios me revele a través de su palabra. Amén. Entonces, aquí Jesús le está hablando a sus discípulos y les comenta una historia. Dice que había un hombre rico que tenía un mayordomo, y para poder comprender desde el principio esta parábola debemos entender qué significa la palabra mayordomo. La palabra mayordomo viene del griego epitropos, que significa literalmente alguien a cuyo cuidado se le encomienda algo. Amén. Es cuando a alguien se le encarga algo, cuando a alguien se le entrega algo. Entonces Jesús ya está empezando a dar trazos de qué es lo que quiere hablar con sus discípulos, cuál va a ser el mensaje de la exhortación o de la historia que les contó a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado. Entonces, para tener como claridad en el asunto, debemos tener presente, mis hermanos, que todos nosotros en el reino de los cielos somos mayordomos. Amén. Amén. Son pocos los amenes que yo espero escuchar, la verdad. Todos nosotros, cuando llegamos al reino de Dios, somos mayordomos. Entonces, a la luz de la palabra, entendiendo el significado de la misma, la palabra mayordomo es alguien a cuyo cuidado se le encomienda algo. Teniendo claro ese significado y teniendo claro que usted y yo somos mayordomos de Dios, quiere decir que usted y yo, a usted y a mí se nos ha encomendado algo. A usted y a mí Dios nos ha entregado algo. A usted y a mí Dios nos ha confiado algo. Y vamos a través de la palabra a mirar si estamos fallando o no estamos fallando, si estamos cumpliendo, si de pronto aplicamos en esta historia que Jesús les está contando a sus discípulos. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 25. No olviden igual nuestro texto guía, que es Lucas, pero vamos al libro de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Amén. Mateo, capítulo 25, versículo 14. Vamos a leer desde el versículo 13 para comprender un poco mejor el pasaje. Dice: velad pues
porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus discípulos y les entregó ¿qué? Sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad. Y luego ¿qué? Se fue lejos. Aquí Jesús está utilizando la parábola de los talentos para también representarse a sí mismo. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Él capacitó a sus discípulos, pero ahora no está. Físicamente no lo tenemos. Lo único tangible que tenemos del reino de los cielos es su palabra. Amén. Entonces, no tenemos el privilegio que tuvieron los discípulos, que el mismo Jesús de sus propios labios les impartiera estas enseñanzas. Pero Él nos enseña que así como este hombre rico, Él también se fue, pero algún día va a regresar. Cuando Él se fue, Él le dio a cada uno de ellos un talento. Y así estamos usted y yo. Así estamos cada uno de nosotros. A usted y a mí se nos ha dado talentos. Se nos ha dado un don, se nos ha dado algo que debemos administrar. Se nos ha encomendado algo. Dice la Biblia que a uno se le dio 5, a otro se le dio 2, pero a otro se le dio 1. ¿Qué quiere decir eso, mis hermanos? Que en la tierra no hay nadie que Dios no le haya dado ni por lo menos 1. Por lo menos un solo talento podemos tener. Nadie puede decir, no, a mi Dios no me dio nada, a mi Dios no me encomendó nada, porque la Biblia nos dice, nos advierte que todos, por lo menos 1 se le entregó. Y por ese 1 que se nos entregó debemos dar cuentas. Por esa única cosa que nos entregaron debemos trabajar, debemos darle cuenta a Dios. Por eso, teniendo claro que todos somos mayordomos, yo no sé cuántos talentos, cuántas responsabilidades, cuántas capacidades Dios te ha dado, no sé si fueron 5, 10, una sola. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con eso? Y dice la historia de Lucas que este mayordomo fue acusado por haber disipado, por haber malversado, por haber mal administrado lo que este hombre rico le dejó. Y es importante tener presente, mis hermanos, de que aunque somos mayordomos, que aunque Dios nos ha dado esa hermosa responsabilidad, hay que tener presente de que hay muchas personas, que hay muchos ojos que quieren vernos caer para acusarnos. Y hay muchos que quieren vernos caer para hablar mal de Dios. Y el principal sujeto que nos quiere atacar, que nos quiere acusar, se llama Satanás. Él busca el momento en que usted y yo no utilicemos o mal utilicemos lo que Dios nos ha dado para llegar ante el Padre y acusarnos. Aquí el pasaje 16 usa esa palabra acusado, viene del griego diabalo, de donde viene la palabra diabolo, que significa acusador. Por eso cuando hablamos del diablo hablamos de acusador. Imagínese una escena en un juzgado en donde el fiscal está acusando ante el juez, pidiéndole la máxima pena a alguien por un delito que cometió. Más o menos, para que se haga la imagen, funciona así. Dios como supremo juez, Dios como máxima autoridad, viene el diablo y le exige a Dios como fiscal, como acusador, condénalo porque Pepito Pérez, porque fulana de tal ha quebrantado la ley. Y tú eres un Dios de justicia, tú eres un Dios legal, así que tienes que castigarlo. Ese es el acusador, el que va ante el Padre para acusarnos, para pedirle que nos condene. Pero ¿qué pasa? Que muchos de nosotros ignoramos esto. Muchos de nosotros dejamos pasar de largo esa responsabilidad que Dios nos dio. Yo no conozco cuál es el talento que cada uno de ustedes tenga, pero a la luz de la palabra vemos que mínimo uno sí tiene. ¿Cómo lo estamos utilizando? De pronto usted me dirá, no, es que yo no sé cantar. No es necesariamente cantar.
No es que yo no sé cocinar, no es necesariamente cocinar. Si empezamos a enumerar ciertas cosas que el Señor puso a nuestro encargo, tenemos nuestra salud. ¿Qué estamos haciendo con nuestro cuerpo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? O vamos a ser como muchas personas que llegan a la edad adulta y dicen, voy a morir, ya estoy viejo, y realmente no dicen nada con mi vida. Y lo importante es comprender que cuando Dios nos da algo, cuando Dios nos pone a hacer algo, no es para nosotros mismos. Es responsabilidad nuestra usarlo para gloria de Dios, pero que se refleje como testimonio a los demás. Porque de nada sirve yo ser el ingeniero más sabio, de nada sirve yo tener un coeficiente intelectual muy elevado, si mi hermano no se va a ver edificado con eso. Yo que me gano con saber mucho de algo, yo que me gano con tener mucho de algo, si únicamente yo lo sé, si únicamente yo lo puedo manejar, pero mi hermano, mi familia, la iglesia, ¿cómo se está viendo beneficiada? O simplemente venimos, llevamos 20 años en la iglesia, calentando sillas, ocupando un lugar, que por cierto es el mismo lugar de los 20 años, porque hay gente que compra puestos, hay gente que dice, no, yo adelante no me siento, yo me siento hacia atrás, o mi puesto es pegado a la pared, sin mencionar obviamente los que están pegados a la pared, pero hay gente así, hacemos como en los colegios, o en las universidades, que ya todo el mundo sabe dónde va fulanito. Uno va a un colegio, a una universidad y uno sabe, ay, peranito no está porque el puesto de allí está vacío. ¿Ocurre o no ocurre? Amén. Amén. Entonces, Dios nos ha dado esa hermosa responsabilidad, Dios nos ha dado un encargo, Dios nos ha puesto como lumbreras en este mundo para llevar el evangelio a otros, para llevar, dice la Biblia, para edificar a otros. De nada sirve yo hablar en lenguas si yo no edifico a otro. De nada sirve que Dios me dé el don de milagros si ese don no redunda en servicio a otro. Dice la Biblia que el mismo Jesús dice, le dijo a sus discípulos, yo no vengo a servir, a ser servido, vengo a servir. Amén. Imagínense en la escena cuando Jesús estaba lavándole los pies a sus discípulos. En esa época no había calles pavimentadas, no existían los zapatos cerrados, no existían los manicuristas ni los pedicuristas, no había las herramientas para sacar uñeros, entonces no eran pies para nada deseables. Y el Señor, en actitud de humildad, sirvió y lavó los pies de sus discípulos, dejándoselos como ejemplo, porque el que quiera ser grande debe primero servir. Amén. Entonces Dios nos ha dado esa hermosa responsabilidad, pero también debemos ser conscientes de que no estamos solos, de que el enemigo está buscando y va a buscar constantemente la manera y la forma en que tú caigas para ir a acusarte. Yo le decía a los muchachos del discipulado que el enemigo es ese fastidio constante que te empieza a pegar en la cabeza las 24 horas del día, hasta el momento en que tú digas, basta, a ver, se equivocó, mire, dijo otra grosería, mire, hizo otra cosa. Porque el enemigo quiere es destruirnos, el enemigo quiere es aprovechar cualquier oportunidad que le demos para poder ir ante Dios y decirle, ¿y es ese cristiano por el cual tú moriste en la cruz? ¿Cuál es el talento que fulano de tal está desarrollando en la iglesia si lo veo sentado? Dios se supone que este es un siervo tuyo. ¿Por qué se le ha pedido que colabore en el aseo de la iglesia y no lo hacen? Muchos de nosotros tenemos talentos, dones y capacidades que podemos utilizar para la gloria de Dios dentro de la congregación, y muchos de ellos están en la oscuridad porque les da pena, porque les da miedo o simplemente no quieren. Pero vamos a mirar que Dios va a llamar a cuentas por cada una de estas cosas. Acá hay gente que sabe cocinar, acá hay gente que tiene el don de sanidad, acá hay gente que es creativa,
Aquí hay gente para todo. Si empezamos a mirar, cada uno de ustedes tiene muchísimas cosas que el Señor le ha dado para su gloria, pero también para servicio a los demás. No podemos ser esos vasos en que nos acostumbramos a ser llenados y llenados y llenados hasta rebosar y nunca damos de nosotros hacia los demás. Escuchamos de que un hermano está enfermo o que un hermano está pasando por necesidad y tapamos nuestros oídos y decimos, hermano, yo oraré por ti, pero si en tu posibilidad está de ayudar a ese hermano, ¿por qué no lo haces? ¿Qué tal si la tragedia que ocurrió en Fundación hubiese ocurrido con nosotros o con alguno de nuestros familiares? Ahí sí estaríamos yendo por las calles, iríamos a la televisión, a la radio, pondríamos un mensaje en el periódico, por favor ayúdennos porque estamos necesitados. Pero como no nos pasó a nosotros, habrá alguien que les colabore. Y así no es, mis hermanos. Así no es. Y tristemente, la gente está acostumbrada a que le digan, órale a Dios para que Dios te bendiga, órale a Dios para que Dios te ayude, órale a Dios para que Dios te sane. Pero tú, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te ha dado? ¿Tú qué estás haciendo con lo que Dios te ha encargado a realizar? Tú me dirás, sí, Dani, pero yo quiero tocar en la alabanza, pero no sé cantar. Dios de pronto te habrá dado otro talento. Sí, Dan, es que yo quiero evangelizar, pero es que la verdad yo no sé evangelizar. Si es tu deseo evangelizar, prepárate. Aquí están los espacios para eso. Si quieres conocer más a Cristo para servirle, aquí están los espacios. Está el discipulado 1, está el discipulado 2, está la escuela bíblica, está John Knox. Entonces no tienes excusa. Muchos de ustedes ya están en la edad adulta y muchos se preguntarán, ¿qué tengo para dar? ¿Cómo puedo yo ser de bendición a la iglesia? ¿Cómo puedo ser yo de bendición a mi hermano? ¿O estamos dejando pasar el tiempo y estamos siendo mayordomos infieles? Dios nos ha establecido como mayordomo, mis hermanos. Y es una responsabilidad que no podemos ignorar a la ligera. Es una responsabilidad que es de vida o muerte. Porque en la parábola de los talentos, dice Jesús en esa historia que cuando el amo regresa, llama a cuentas y le dice al de 5, ¿qué hiciste con lo que te di? Al de 2, dime, ¿qué provecho sacaste con lo poco que te di? Y al de 1 también le preguntan, cuéntame, ¿qué hiciste con el talento que te di? No significa que porque el que le dio mucho, a ese sí va a llamar, y el que le dio poco no va a llamar, porque qué pecado, apenas le dio uno y acaba de fregar. No. Si le dio mucho, lo llama a cuentas. Si le dio poco, también lo llama a cuentas. Amén. 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 Gloria a Dios. También es importante tener presente, mis hermanos, de que el ser mayordomo de Dios, el ser administrador de la gracia abundante de Dios, requiere de cada uno de nosotros una fidelidad. Eso lo encontramos en el versículo 10 del pasaje base que tenemos, que es Lucas capítulo 16. Vamos a ver el versículo 10. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más, ¿es qué? Es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y si miramos bien el pasaje, una cosa es decir en lo poco, en lo relativamente poco, en lo escasamente poco, pero aquí el pasaje está siendo muy específico, en lo muy poco, casi nada, en lo muy poco. Y yo siempre le he dicho a mi esposa que qué peligro es cuando alguien muy pobre llega a ser muy rico, porque no hay cosa más peligrosa que un pobre con plata. Es verdad, porque el pobre se gasta hasta lo que no tiene. Si se gana 50, se gasta 150. No hay cosa más peligrosa que un pobre con plata. En cambio, usted un rico que desde su pequeñez, desde su vida, ha tenido cuna de oro y a la edad adulta también sigue siendo multimillonario, es inclusive más ahorrador que el mismo pobre. Tristemente es así. El Señor nos ha dado a usted y a mí cosas para administrar. De pronto usted me dirá, es que en mi casa
no teníamos para comer, es que en mi casa nos vivimos enfermando, es que en mi casa tal cosa, y empezamos a buscar excusas para decir o limitar nuestra relación con Dios. Es que mi vecino no sé qué, es que en mi trabajo, es que no tengo trabajo, y Dios te da un trabajo y resulta que ese trabajo te resulta desapartando. Que si Dios me da un trabajo, a todo mundo le voy a predicar, ese mismo gerente se va a convertir, y resulta que Dios te da el trabajo y que se desconvierte eres tú. Ni por ahí lo volvemos a ver. Eso sucede. Entonces, si no aprendemos a ser fieles en lo muy poco, hermanos, Dios sabe la necesidad que usted y yo pasamos. Dios sabe que a veces no tenemos para pagar la cuenta de servicios. Dios lo sabe. Dios sabe que hay momentos en donde la comida no alcanza, que no hay ni para comprar para una semana, que escasamente para comprar el diario. Dios sabe las situaciones complicadas que hay en nuestra familia. Dios lo sabe, porque Dios es soberano, Dios es omnisciente. Pero si no somos fieles, si no confiamos en Dios, entonces yo voy a invitar a Dios y voy a decir: Señor, si la factura eléctrica libre no se paga de aquí a mañana de una forma mágica, no voy a la iglesia. Y empezamos a condicionar a Dios, y empezamos a tener a Dios por lo que nos da, y no empezamos a reconocer que somos simples criaturas, que si Dios le place nos puede quitar la respiración y nos morimos todos. Que si Dios le place que usted en la noche se muera, se muere. ¿Y quién lo puede impedir? Nadie. ¿Quién puede pelear contra Dios? Si a Dios le place que su corazón deje de latir, ahora mismo lo hace y punto. ¿Quién puede impedirlo? Por más plata que tenga, por más años en el evangelio que tenga, ¿quién lo va a impedir? ¿El pastor? No. ¿El copastor? Menos. ¿Los ministros de alabanza? Tampoco. Entonces, ¿para qué pelear una guerra que tenemos perdida? ¿Por qué no mejor reconocer la soberanía de Dios, la grandeza de Dios, y lo adoramos? Si Él es el único que nos puede suplir todas nuestras necesidades. Amén. De pronto muchas de esas necesidades Dios las ha permitido para que tú pongas la mirada en Él. De pronto has estado acostumbrado a tener lujo, a tener todo a tu alcance, y te has olvidado de confiar en Dios. Pero cuando Dios te prueba y empieza a recortarte, empieza a cerrarte la pluma, entonces ahí todo el mundo empieza a pedir auxilio, empiezan a buscar cobradiarios, empiezan a endeudarse, empiezan a pedirle prestado a todo el mundo, y Dios por ninguna parte es nombrado. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo con la responsabilidad que Dios nos ha encomendado? Solamente usted lo sabe. Solamente usted y Dios sabe si usted y yo estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha mandado. ¿Amén? Vamos al libro de 1 de Corintios, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 2. Amén. 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Dice, aquí está hablando el apóstol Pablo, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Si se dan cuenta, cuando usted y yo servimos a Dios, debemos y tenemos que ser reflejo ante los demás. Porque de nada sirve yo tener la apariencia de supercristiano en la iglesia, del más devoto, pero en la calle es totalmente lo contrario. O en nuestra familia es totalmente lo contrario. Por eso dice: téngannos los hombres por servidores. ¿Cómo te conocen a ti? Si no alguien te preguntan en tu casa: ¿cómo eres tú? ¿Qué van a poder decir de ti? ¿Que eres un borracho? ¿Que eres un fumador? ¿Que eres un malvado? ¿Qué van a decir? ¿O van a decir de nosotros: es un servidor de Cristo?